Y como lo prometido es deuda, el día de hoy nos acompaña, yo diría ya nuestro psicólogo de cabecera de Ay Luna, José Hilario, está con nosotros nuevamente para tratar un tema súper interesante. Buenos días, José, ¿qué tal? Todo bien, Jaycee. Un gusto estar aquí también, Maggie. Mira, Sí. acaba de saldar. Sí, cumplió. Cumplió. Cumplimos la deuda, sí. Para hablar sobre el tema, por ejemplo, de la violencia a nivel general y también la violencia en las escuelas, que también ha sido un fenómeno que está, vamos a decir, en escalada y que es un mal social actualmente. Bueno, básicamente el tema principal del día de hoy que vamos a tratar es la violencia, pero como hemos visto muchos hechos en la República Dominicana, las personas en las calles, pero también los jóvenes adolescentes en las escuelas, es importante tratar este tema y yo quiero Ujú. que tú nos hables un poco sobre los hechos violentos que hemos visto en estos últimos meses en los centros educativos de la República Dominicana. Correcto. Sí. Realmente para trabajar con la violencia, cuando hablamos del tema de las escuelas, hay que mencionar que es un tema multifactorial y que una intervención también vendría desde múltiples áreas. Dígase, múltiples áreas quiere decir el área familiar, el área también de parte de los profesores, el área también de orientación y en algunos casos que tienen que ver incluso con bandas delictivas, pues hasta el área policial, porque si ya llega como a ese nivel, entonces los profesores no van a tener todas las herramientas para realmente responder, sino que hay que auxiliarse de diferentes áreas. Actualmente hay tanta rebeldía y esto viene desde el núcleo familiar. Y también hemos visto que la parte de los maestros han perdido fuerza en cuestión de la educación de los hijos, porque muchas veces incluso los mismos padres le han quitado la potestad que tienen en la enseñanza a los mismos Ujú, profesores. Llegan con esta rebeldía y aquí pasan los problemas. ¿Qué crees ujú. que sea el factor también clave que ha detonado, porque esto ha ido en incremento en Ujú. esta actualidad, la parte de la violencia tanto en las escuelas y en sentido general también fuera de? Sí, Anteriormente no podemos ser mezquinos, siempre lo que ha sido la parte de la violencia se ha presentado en muchas ocasiones en las escuelas, pero así es. actualmente ha incrementado y en República Dominicana podemos decir que semanal hay noticias de hechos Ujú. lamentables involucrados con las Sí. escuelas. Tocas un excelente punto, Maggie. Sí, la violencia siempre ha estado presente, pero últimamente y en las escuelas se ha visto como de una forma ya desproporcional, diferente. ¿Qué ha causado? Tú mencionas un buen punto y es que, por ejemplo, quizás los padres pueden haber en un sentido, o sea, como restar a la autoridad de los maestros. Y no estoy criticando a los padres, no estoy criticando a los maestros. Estoy hablando de la influencia de la autoridad en el manejo de una conducta o de una disciplina. Cuando una autoridad no es consistente, tú dices una cosa, yo digo otra, el niño o el objeto de la autoridad va a decir, wow, pero aquí como que no estamos en la misma página, entonces yo voy a hacer lo que yo entiendo. Lo que le da su gana y es lo que hemos visto. Ujú, Que yo siempre he dicho que eso es un trabajo en equipo. Muchas veces los padres quieren culpar a los maestros y los maestros a los padres, ujú. pero si cada uno no hace su trabajo, vemos el déficit y por eso entonces Así diría yo es. que esa es la consecuencia de muchas de las cosas que estamos viendo. Actualmente hay una frase que se está utilizando mucho para definir nuestra generación, la generación de cristal, porque hemos visto que las personas no son tan tolerantes o que no soportan esto, no soportan lo otro. ¿Tú crees que por este Ujú. mismo tema de la violencia tal vez se le haya clasificado así como la generación de cristal? Es, a ver, realmente eso se refiere a la diferencia generacional. Por ejemplo, una diferencia de la generación de hoy en día es que temas como ansiedad y depresión son parte del argot popular, que antes no. Sí. Antes tú mencionabas ansiedad o depresión y tú tenías que decir, pero ¿a qué te refieres con esto? Hoy se entiende más. Pero sí, también de la mano de esto, a veces se malutilizan los términos, a veces también hay cierta, vamos a decir, sobresensibilidad. Y a eso que se refiere cuando se dice generación de cristal, a que debe de haber una gestión adecuada de las emociones. No solo hablar de las emociones, sino gestionarlas, manejarlas Sobre adecuadamente. todo que actualmente se han normalizado lo negativo
es lo que vendría siendo lo positivo en cuestión de apoyarse, porque hemos visto que la percepción de muchas cosas ha cambiado. Lo que podría repercutir de manera negativa en el mismo comportamiento de otros jóvenes se ha normalizado y se ha defendido con que eso es lo normal, no lo que tú le llamas la atención de decir eso está mal. Si dices que está mal, dicen que no es así, que es como ellos dicen. Entonces esto yo creo que también ha influido bastante al Así incremento de la violencia hoy en día. Así es. Mira, realmente ahí hay que hablar sobre lo que es la permisividad. La permisividad es el miedo de la figura de autoridad, padres, tutores, profesores, etcétera, de decir no. Entonces, algo esencial para la crianza, para la educación, un niño adolescente, es el decirle que no, el comunicarle que hay reglas, normas de conducta, que hay conductas que le generarán bienestar y hay conductas que le generarán malestar. No todo debe ser permitido y eso es muy válido. Y es lo que da lugar a que se refleje esta generación, vamos a decir, como generación de cristal. Porque al mismo tiempo que quizás haríamos esa afirmación, hay que preguntarnos por qué se da y tiene que ver con eso. Tú sabes que con el auge también de las redes sociales, lamentablemente hay muchas personas que la utilizan para decir lo que ahora hay unos llamados coach motivacional que nunca han estudiado o han analizado la conducta humana. Entonces se ponen a dar unos consejos que de cierta manera pueden influir en los jóvenes y adolescentes, y esto también puede llevar a que ellos digan, bueno, fulanito dijo que tengo que hacerle frente, por ejemplo, a mis padres, le voy a decir que esto, que a mí no me gusta esto, que no lo voy a hacer, y yo también considero que lamentablemente esto ha afectado en la crianza de muchos jóvenes, como hablábamos la otra vez, de la influencia que tienen las personas para que otras tomen decisiones. Es cierto. Entonces yo sí considero que sí, que muchas de esas personas que andan por ahí dando ese tipo de consejos sin entender el manejo de un psicólogo, por ejemplo, puede afectar a este tipo de cosas. Es cierto, es decir, de la mano de los consejos, de hablar de temas de salud mental, debe de ir como cierta medida, cierta cautela. Por ejemplo, es algo diferente, pero viene a hacer una intersección con eso que mencionas. Cuando hablamos de depresión, por ejemplo, a veces hay videos o informaciones que se comparten en las redes que no te hablan de que hay una solución, de que se puede trabajar, de que se puede mejorar. Entonces estamos dando una información incompleta. Entonces hay que tener cuidado con eso, sea que sean coach, sean que sean personas particulares que diseminan información de salud mental, cómo lo hacen y si plantean también de la mano de la problemática, si plantean la solución en ese caso. También continuando con el tema de las escuelas y con el tema de quitar autoridad, muchas veces cuando los niños hacen algo negativo en la escuela, que los padres hacen el llamamiento los maestros hacen los llamamientos a los padres para que asistan porque su hijo tiene un comportamiento negativo, muchos de estos padres hacen de la vista gorda, no asisten, entonces como el niño no ve que ha repercutido en contra de él, va a continuar con el mismo patrón que lleva, porque no tiene como, en este caso, lo negativo que puede traer su acción. Entonces, como no está la autoridad en casa y no está la autoridad en la escuela, creo que va a continuar esta parte de la violencia y creo que juega un papel muy fundamental en esto. Así es. Sí, una buena práctica que tienen algunas escuelas y que deben de continuar implementando es las reuniones con padres, reunión de padres, es decir, hay un problema con el niño, hay un problema con Juanito, vamos a hablar con sus padres, qué está pasando en el hogar, cómo podemos auxiliar a los padres y darles herramientas y viceversa, que los padres también trabajen de la mano con los maestros para saber cómo llegar al niño o al adolescente. Y eso va de la mano con que la autoridad también es un ejercicio de equipo, es un ejercicio en conjunto. Sabemos muy bien que en las escuelas, lamentablemente no en todas, está la parte de los psicólogos que son estudiantiles, ¿verdad? Pero lamentablemente, y yo te lo voy a decir por mi experiencia, en el momento que yo estudié había una psicóloga, pero como que nadie le daba la importancia que merecía. Y básicamente como que, la psicóloga, pero no pasaba de ahí.
¿Qué tan importante es que tanto los centros educativos privados como los centros públicos, que el mismo gobierno, el mismo Ministerio de Educación debería Sí. enfocarse un poquito más? ¿Qué tan importante es que Sí. haya siempre un psicólogo estudiantil en todos los centros? Sí, también psicólogo escolar, sí. Sí. Realmente es una de estas cosas que están implementadas en teoría, pero que hay que revisar fuertemente la La práctica. práctica falla. Claro. Porque el psicólogo escolar está llamado a trabajar en conjunto con los maestros, a trabajar problemas conductuales, a orientar y hacer, vamos a decir, esa herramienta que trabaja con la conducta, trabaja con las emociones y un acompañamiento al alumnado, al grupo de estudiantes. Y ahí puntualmente hay que intervenir cuando hablamos de temas como la violencia. ¿Qué pasa con los psicólogos escolares, Jaycee? Es que se les presta o se les entiende como un maestro sustituto. Entonces, si el profesor de religión o de formación religiosa no asiste, El pero psicólogo lo ven para imparte. que, exacto, para que imparta la clase, pero esa no es la función. No. Hay otra función que a veces es descuidada y que tiene que ver con esto, de trabajar la conducta, dar charlas, crear programas de intervención. Eso es un poco lo que se puede observar ahí. ¿Sabes qué? Y a esto ya lo hemos visto que se ha presentado en muchos de los casos de violencia en las escuelas, que es el bullying. El bullying de un niño hacia otro, cuando es denunciado hacia sus mayores, los maestros, estos no le prestan atención. Entonces, cuando el niño que está recibiendo el bullying llega a donde sus padres y le dicen, mira, me están haciendo bullying, el padre lo que les recomienda es, si se burlan de ti, dale. Y lo normaliza. Y lo normalizan. Entonces, ¿qué crees que pueda hacer este cambio para manejar este tipo de acciones en la misma escuela con los niños que están recibiendo bullying y las autoridades que prácticamente no le prestan atención cuando hacen la denuncia, y los padres lo que hacen es que lo aconsejan de manera negativa? Y todo esto puede Claro. iniciar así mismo con una palabra. Con una palabra. El detonante. Es cierto, claro, porque cuando hablamos de bullying, mayormente viene a ser verbal, psicológico, y luego también pueden incluir elementos físicos. Ok, entonces lo correcto es esto, es que la persona, el adolescente, el estudiante busque ayuda, busque apoyo de los maestros, busque apoyo de orientación, busque apoyo de sus padres. ¿Cómo podemos responder ante esa situación? Pues brindándole seguridad, brindándole seguridad. Mira, te escucho, eso que esa persona está haciendo está mal, no es lo correcto. Las personas que son víctimas de bullying usualmente procesan la experiencia de una forma culpabilizante, es decir, entienden, o me siento mal porque me dijiste una palabra que me hiere y entiendo que merezco que me insultes o recibir eso. O sea, hay que brindar seguridad porque ante el tema de bullying es importante. Y luego entonces trabajar soluciones. Por ejemplo, esto mismo de hablar con el maestro, que en este caso sería la persona encargada de lo que ocurre en el aula, en ese caso, y ver qué está pasando. Hacer una reunión quizás con ambas partes, por ejemplo, los niños involucrados, y exigir responsabilidad ante esa conducta. Dígase, de parte de quien realizó el acoso, que responda y diga, ok, tengo que pedir disculpas, tengo que hacerme responsable por el daño que ejecuté. Y ya eso manda una señal de que la conducta, como mencionabas hace un ratito, no queda impune. No hay figuras que se hacen, vamos a decir, de la vista gorda, sino que hay un resultado. Si ejerzo violencia, va a haber un resultado. Que haya un régimen de consecuencias. Correcto. Eso siempre lo hemos dicho, es muy importante y ojalá que muchos lo tomen en cuenta, pero es importante dar recomendaciones y como mencionamos los psicólogos escolares, ahí está el nombre, no solamente es para los estudiantes. O sea, los profesores que también lo necesiten y los padres. Y yo creo que viéndolo de esta manera y como estamos tratando el tema de la salud mental y que ahora mismo en la República Dominicana, tema de conversación todos los días, sería algo muy importante que se pueda implementar esto, tanto para los estudiantes, maestros y padres, porque asimismo se puede, diría yo, reducir en el caso del ambiente, que otras personas quieran un psicólogo y no lo puedan tener por el costo
puede ser una de esas cosas. Entonces, sería importante que se pueda implementar esto, yo creo, en las escuelas, para que tengan esa facilidad de poder tratar a los niños, a los adolescentes y a los mismos padres, porque no cree usted que yo soy el padre, yo tengo la autoridad, pero no necesito de un psicólogo. Yo creo que eso hay que normalizarlo un poco más también. Sí, eso es importante. Los padres pueden necesitar también de un acompañamiento psicológico en cualquier momento y eso es válido. La terapia en conjunto también. Sí, terapia, por ejemplo, familiar. Entonces es importante tener esa concienciación y el hecho que los padres tengan una conexión, por ejemplo, con sus propias emociones, con sus propias dificultades, es un poco lo que facilita que puedan conectar también con los hijos cuando ellos están pasando por una etapa particularmente compleja. Claro. Eso es importante. Sobre todo, ¿crees que influye también la parte del alrededor de las escuelas? Hemos visto que son, en este caso, muchos jóvenes que están en un mundo tan liberal actualmente que ha llegado incluso la incidencia de las bandas a las escuelas. Todo el ambiente de violencia ha llegado a las escuelas. ¿Qué crees que le ha dado partida a que estos dos mundos se fusionen? Porque prácticamente hemos visto muchas bandas ingresar a escuelas. Está el caso del jovencito donde lamentablemente le cortaron la mano. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad que permite que tanto la parte educativa se mezcle con la parte del alrededor? ¿Serían las ubicaciones de las mismas escuelas? ¿Sería la poca vigilancia que se tiene también al momento de quién ingresa al plantel escolar, quién no? ¿Qué crees que ha sido lo fundamental para que esto suceda? Bueno, algo que habría que, vamos a decir, atencionar es que ya que está sucediendo, ¿qué podemos hacer para ponerle un stop? Porque cuando hablamos de violencia, realmente la violencia ocurre por escalonadas. Lo que vemos en las redes sociales, que llega, por ejemplo, un estudiante con un arma tipo colín o con un arma de fuego, como se ha dado en otras instancias, es a veces la punta del iceberg de una serie de situaciones que han ocurrido, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo la escuela y de la mano de otros organismos como la familia y la policía, cuando hablamos de temas tan, vamos a decir, fuertes, puede responder de forma preventiva, tener algún programa, vamos a revisar quizás si los estudiantes de por sí están teniendo esa práctica de llevar armas blancas o armas de fuego, y realmente hay sectores que son bastante, vamos a decir, tienen una alta criminalidad, por ejemplo, y que tendrían que poner un grado de atención ahí adicional en cómo manejan esto en las escuelas. O sea, que aunque esté en el barrio no se mezcle una cosa con la otra. Sobre todo la influencia de los psicólogos en el momento de impartir las charlas, porque hay que ver qué está detonando el comportamiento para que ese niño ingrese con un arma de fuego, con un arma blanca a la escuela. Hay que ver cuál es el patrón que viene detrás, así como comenta, sobre todo de que si yo quiero ser la autoridad en la escuela, que llevo el arma, eso también forma una parte muy esencial, la parte del psicólogo escolar, para tratar al jovencito a ver por qué está teniendo esa serie de eventos, esa serie de comportamientos también en el momento escolar. Bueno, mira, y hay que dar las recomendaciones porque es importante que la gente se oriente y sepa cómo reaccionar si se le presenta una situación como esta. Antes de tú dar tus recomendaciones, porque tú eres el profesional en la materia, yo quisiera cerrar con esto y lo voy a repetir. Es importante que haya un trabajo en equipo. Padres, profesores, los mismos psicólogos escolares y la misma policía escolar que forma parte fundamental y que deberían, claro, estar preparados para poder manejar este tipo de situaciones que se presentan en las escuelas, porque sabemos muy bien y lo vemos a diario que muchas veces no saben cómo actuar y lamentablemente se cometen muchos errores y después tenemos que hablar de temas o de situaciones muy fuertes que suceden en nuestras escuelas. Pero tú como profesional eres el que sabe, eres el que ha estudiado la conducta, las recomendaciones para esas personas que sepan cómo actuar si se le presenta este tipo de situaciones, cómo controlar
esto mismo, la violencia en los centros educativos. Por supuesto. Por ejemplo, cuando hablamos del psicólogo escolar, y esto aplica también para maestros, para padres, pero el propio psicólogo escolar, las funciones a las que está llamado son interdisciplinarias, es decir, es en conjunto, es reuniones con padres, reuniones con maestros, dar herramientas. ¿Qué está pasando en la escuela? Todo esto, o en el aula, todo esto antes de que ocurra cualquier situación, ya por protocolo, es decir, qué intervenciones son requeridas, qué temas quiere que tratemos a nivel psicológico y emocional. Y de eso se trata. Necesitamos programas de prevención, ¿ok? Programas de psicoeducación, de informar al estudiantado, de dar herramientas emocionales, de reconocer, por ejemplo, en ellos emociones tan fundamentales como la ira, que es una emoción fundamental, que se puede gestionar adecuadamente, no tiene que llegar al daño. Y tener inteligencia emocional. Esas serían algunas recomendaciones. Otra analogía que quiero dar, y es recalcando el punto de que se deben implementar el régimen de consecuencias o las medidas disciplinarias que estén, por ejemplo, a nivel escolar, debe llegar a la acción, a la implementación. La analogía es esta. Por ejemplo, aquí en República Dominicana tenemos muchas leyes de tránsito. Sí. Si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, también tienen leyes de tránsito. La diferencia no está en lo que está por escrito. Las leyes están tanto aquí como allá. ¿Cuál es la diferencia? Lo que se pone en práctica, exacto. Y las consecuencias. El hecho de que aquí sabemos que si, vamos a decir, me paso una luz en rojo, no necesariamente pase nada. Que están las pero allá leyes no. ahí, lo mismo, pero como sabemos que no hay régimen de consecuencias, pues yo hago lo que me Exacto. haga. No Entonces, la acatan. eso crea un efecto. Que en el estudiantado sería algo así como, vamos a decir, tenemos un grupo de estudiantes, ¿verdad? Y hay uno que, por ejemplo, se fija un examen, dígase una conducta dañina, ¿verdad? El profesor lo ve y no hay ninguna consecuencia. Exacto. Los otros 10 que lo ven dicen, wow, pero le está saliendo más rentable a él no estudiar y fijarse en el examen que lo que yo tuve que hacer, que fue estudiar y tener quizá una calificación igual. Entonces a la yo que voy a yo Muchas hacer lo tenía. veces quien se copia en los Exacto. exámenes termina teniendo mejor Calificaciones que el que estudió. Entonces, eso es un Exactamente. ejemplo de la importancia del régimen de consecuencias. Sobre todo, algo muy importante que dijiste ahorita es darle el grado de importancia que tiene el psicólogo escolar en el plantel y dejar Así de es. ponerle otras vertientes como impartir clase de formación humana Dejar de cuando ser el falta. sustituto, que Exactamente. debería ser Sustituto, uno sí. de los Y que principales. implemente su papel, que el psicólogo escolar está ahí para tratar todos esos temas que los jóvenes hoy en día no tienen el manejo. Vemos que repercute Claro. la parte de la violencia. ¿Y es por qué? Porque se ha minimizado la parte psicológica en las escuelas. Entonces, Es cierto. esto hay que darle el grado de importancia que se merece. Así es. José, muchísimas gracias por estar aquí Siempre. nuevamente. Ya el compromiso está hecho. Estará con nosotros en varias ocasiones para tratar estos temas tan importantes porque necesitamos orientación y para eso estamos nosotras también. No solamente es chisme, también hay que orientar a la población de todo lo que está sucediendo. Muchísimas gracias y te esperamos nuevamente. Siempre, siempre. Para mí un placer y estamos a la orden, Sabes que en los colmados hay una libreta donde van anotando las deudas y tienes que ir saltando. Estoy anotado. Estás Estoy- anotado para que vuelvas de Apunte. nuevo, exactamente, Está bien. para que puedas pagar la deuda nueva vez. Así que tu visita se va a repetir en reiteradas ocasiones por aquí. De verdad que cada vez que vienes es un placer para nosotros porque tocamos temas que actualmente no se han normalizado, que es la parte psicológica en República Dominicana, en todas sus Gracias. vertientes. Así que te felicitamos y que sigas así y que por supuesto este compromiso queda pendiente con nosotros. Claro que sí. Gracias de nuevo por la invitación y así será. Bueno, mientras tanto, nosotros ahora vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en iLuna. Hey!